hasta que no quede duda en mí. Y levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Y levanto un aleluya. Y el cielo peleará por mí. Yeah. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya. Temor pierdes control en mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte. Oh, y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Yo cantaré más fuerte. Oh. Hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Y cantaré más fuerte.
entendiendo realmente lo que estamos cantando, que no hay nada, pero nada mejor que nuestro Dios. Realmente, ¿a dónde iremos? Porque si creemos realmente que es el único Dios, no hay competencia, no hay otra opción. Es un engaño la otra opción. No hay nada, y no hay nada mejor que nuestro Dios. Y realmente saber que es el único Dios, pero podemos agregar que es bueno. Porque tampoco podríamos hacer nada si Él fuera un Dios malo. Pero tenemos la bendición que es el único y es bueno, es fiel. ¿Cómo no elegirlo? Amén. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en esta mañana en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alag, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Hasta ahí. Esta palabra nos presenta a uno de los reyes de Israel.
Y tenemos que saber que este pueblo de Israel se había dividido una vez que había tomado la tierra prometida después de unos años que el Señor se las había dado. Y el Señor tenía una promesa sobre ellos, que ese lugar era conquistado con la mano fuerte de Dios, que sus enemigos iban a ser derrotados a medida que ellos avanzaban y creían y no se desconectaban de la voluntad del Señor. Ellos empezaron también pidiendo rey y queriendo tener reyes propios, haciendo ejemplos de las naciones vecinas. El Señor quería ser su Dios y su rey soberano, el mismo que pudo sacarlos de las garras de Faraón en Egipto, que los tenía como esclavos en servidumbre, y mantenerlos como pueblo de Él, como hijo de Él. 40 años en un desierto, dándoles alimento, protección, salud, cuidados de todo tipo. Ese mismo Dios quería ser el rey de ellos, pero ellos insistieron y le pidieron a Samuel en su momento de que querían tener un rey físico de la misma manera que tenían las demás naciones. Esto provocó que en uno de esos reyes que había, ellos decidieron decir, bueno, este rey no lo queremos, y se dividieron. Y quedaron de las 12 tribus de Israel, 2 tribus que se llamaban las tribus de Judá, la nación de Judá, y 10 tribus restantes, que son las que se dividieron y se llamaban la nación de Israel. O sea que ahora el Señor tenía su corazón repartido en 2 naciones, pero en realidad era una. Estas naciones, estas 10 tribus que eran la nación de Israel, por eso cuando ustedes lean y puedan ver en estos pasajes que habla de Israel, no habla de las 12 tribus, habla de 10 que tomaron la decisión propia de no hacer la voluntad de Dios, de no aceptar la voluntad de Dios y de cada día ir corriéndose cada vez más de la voz de Dios. De lo que Dios le dijo, yo les doy esta tierra, estoy con ustedes, están para vencer, no están más para ser esclavos de nadie, porque yo estoy con ustedes, ya se los demostré una y otra vez, generación tras generación. Han visto mis milagros, han visto el deseo de mi corazón. Pero vemos en este relato, en esta palabra que acabo de leer, que uno de los reyes, que es Oseas, que no es el profeta Oseas, para que no nos confundamos, era un rey usurpador, porque los últimos 4 reyes que tuvo la nación llamada de Israel eran logrados esos tronos por engaño, usurpación, por ir a matarlos en el mismo trono y ocupar ese lugar, por buscar el poder, quién gobernaba, quién reinaba, y cada vez peor escuchar otras voces y no la voz de Dios. Oseas es uno de estos reyes usurpadores. Y claro, él como conquistó su lugar, creyó que todo lo podía. Y la misma nación, porque cuando un líder se va alejando de las cosas de Dios, la misma nación que lo sigue y lo acepta, se va alejando de las cosas del Señor y también va cometiendo pecado. Y habían empezado a idolatrar de la misma manera que aquellos que ellos tenían que conquistar, así como les dijo Dios. Ellos empezaron a adoptar esos dioses. Ahora, es irrisorio poder pensar que si yo vi, o porque me lo comentaron mis padres, o porque tuve experiencia personal, de que un Dios tan grande y tan poderoso hizo tantas maravillas, y tanto poder pude ver en cobertura, teniéndolo a Él, yo vaya a buscar a aquellos que yo tengo que conquistar y que los puedo conquistar. Aquellos que ya estaban derrotados y vencidos, porque ellos estaban en esa tierra por haberlos derrotado. ¿Cómo después a esos ídolos que ellos tenían, que los habían permitido, si eran ídolos, si eran dioses, que fueran derrotados, yo voy a aceptar eso? Cuando yo pude conquistar y tener la tierra que tengo con el Dios grande que tengo. No hay razonamiento ni aún no espiritual, humano. Porque si el Dios que tengo y el de mis padres me hizo conquistar esa tierra y estar donde estoy, donde ahora no me gobierna nadie, donde solamente tengo, un rey que hemos elegido,
pero no tengo que darle tributo a nadie y he podido vencer a los que estaban ahí, ¿cómo yo después voy a querer tener los dioses que ellos tenían? Es irrisorio. Y ellos hicieron eso. Empezaron a adorar esos dioses y a tenerlos como dioses, dioses que no eran, y a provocarlo a Dios. Este rey usurpador hizo alianza y quiso hacer alianza con el imperio asirio. Y el imperio asirio lo tuvo como un esclavo, como un tributo. Como que Dios te da una casa para poseer y vos le querés pagar, seguir pagando alquiler a aquel que le compraste la casa. Es muy irrisorio lo que hizo esta nación. Ahora, las locuras que puede llegar a ser una persona separada de Dios. Cosas que atentan siempre contra su vida cuando Dios le da todas las victorias. Cuando Dios está a su favor y les muestra que en el lugar que hoy están, en la posición que hoy están, es por la gracia de Dios. De esta manera ellos pagaban tributo y este rey terminó preso. Pero no solo él, sino toda la nación, conquistada, sitiada y volviendo al original, al punto original, cuando estaban con Faraón. Muchas generaciones atrás, volviendo a estar esclavizados y dependientes de un faraón o de un rey. ¿Qué quiero reflexionar? Nuestra posición hoy es en victoria, igual que el pueblo de Israel. Nuestra posición hoy es de conquista, igual que el pueblo de Israel. Nuestra posición actual, los que estamos aquí hoy, es la posición de hijo, que es el más alto grado que podemos tener y la más alta herencia que podemos tener. Pero muchas veces a esos lugares que hemos conquistado, queremos adquirir las mismas costumbres, los mismos ídolos, los mismos dioses. Y queremos adquirir de este mundo de donde Dios nos sacó, con un precio tan grande como lo que es dar un hijo por nosotros. Nosotros no le damos validez a eso, no le damos validez a nuestra posición y en vez de conquistar, nos dejamos conquistar por las costumbres de este mundo, por aquellas cosas que este mundo lo tienen totalmente derrotado y destruido y queremos adquirir las cosas que ellos tienen a la manera que ellos la tienen, sabiendo y entendiendo de que nosotros salimos de ahí y sabemos que no sirve para nada. ¿Cómo vamos a volver a esa posición? Pero ¿saben de qué manera se vuelve? Alejándonos de Dios y no aceptando la voluntad de Dios y levantando ídolos que quizás no te vas a arrodillar ante una imagen como hacías antes de San Cayetano o de la Virgen María, como hicieron ellos. Pero puedes levantar otros tipos de ídolos, costumbres sagaces, engaños, mentiras, costumbres que no te benefician y que para este mundo son normales, que te están queriendo sacar de la posición de conquista que Dios te dio y en vez de conquistar, sos conquistado. La reflexión hoy es: no te alejes. Tu Dios es el que te puso en la mejor posición de conquista. Mantente en Él para que no te dejes conquistar otra vez por este mundo y vuelvas sin darte cuenta a un estado de esclavitud como estabas antes. No levantes otros dioses que no sea tu Dios. No te alejes de su voz y de saber lo que Dios quiere para vos. Y no adquieras nada, porque Dios te manda a conquistar, no que seas conquistado. Te invito a cerrar tus ojos y meditemos en qué posición estamos, en la de ataque o en el de dejarnos vencer. Meditemos.
Vamos a compartir la palabra del Señor y lo que hoy quiero hablar. Y tanto ustedes que estamos aquí presentes como los que luego puedan escuchar o ver a través del video, ven la primera porción que mi esposa hace de una apertura de las Escrituras con una meditación. Lo que voy a predicar parece que nos hubiéramos combinado y hubiéramos dialogado. ¿Qué vas a hablar y qué voy a hablar? Y la realidad que no lo hemos hecho, pero ella estuvo diciendo y comentando cosas que es exactamente el corazón o la idea de lo que quiero hablar acerca del Señor. Y quiero ir al libro de los Jueces, capítulo 6. Pero antes de que leamos Jueces, capítulo 6, quiero hacer de una manera, a ver cómo puedo decir, que tomemos una distancia para ver como más claramente. Yo recuerdo una vez que tuve una oportunidad de estar en el Calafate y viajé a una ciudad, un pueblo pequeño que está muy cerca del Calafate, está a unos kilómetros, y había un parador que decía que de ahí era la mejor vista y que todos los autos paraban, y era a unos kilómetros antes de llegar al pueblo. El Chaltén era, ¿no? Sí, el Chaltén. El Chaltén tiene dos picos muy reconocidos, que es el Fitzroy, y es hermoso porque parece como una piedra que se eleva, que parece un edificio nevado, es una belleza incalculable. ¿Y por qué le traigo esto? Porque cuando yo entré al pueblo, al Chaltén, usted no lo ve de esa manera, lo ve cuando está de lejos se ve todo el cuadro, toda la montaña y ese cerro, esa piedra nevada hermosa que es la montaña el Fitzroy. ¿Y por qué le digo, antes de leer, quiero hacer como ese detenimiento de que veamos el cuadro y después nos vamos a introducir? Porque en el libro de Romanos y en otros relatos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, cuando se refiere al Antiguo Testamento dice, estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza. Quiere decir que ahora yo voy a leer Antiguo Testamento y nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto. Quiere decir que esto sucedió para nuestra enseñanza, que no es un hecho histórico, aunque sí narra la historia del pueblo de Israel, hablando en el período de Jueces, sino que Gedeón muestra esa figura que al presente nos sucede. Entonces, no quiero que vea solamente cómo actuaron ellos, sino que nosotros observemos ese cuadro para nosotros también entender la figura y ese cuadro en cómo el enemigo en el presente utiliza las mismas metodologías, formas y maneras. Entonces aquí nos dice que este pueblo, que es la nación de Dios, que Dios lo escogió para mostrar de que Él era el Dios de ellos, están habitando la tierra prometida, pero comienzan a tener unas conductas separadas de Dios. Por eso el mensaje le puse el regreso a su Dios, porque es muy común que la persona dice, no, yo de Dios no me alejo, y de Dios no me voy a alejar nunca, y de Dios no me voy a apartar nunca. Pero ¿cómo una persona empieza a dejar de oír? Simplemente cuando toma distancia. Me sucede en la vida cotidiana que de pronto yo estoy haciendo algo y mi esposa comienza a hablar y ella comienza a caminar mientras me habla mirando hacia otro lado. Y mi nivel auditivo no percibe porque estamos uno en un punto y otro en otro. Es imposible que alguien que comience a tomar otro rumbo de donde está Dios, porque Dios no sale de esa posición y ni abandona. Hemos sido nosotros los que nos apartamos y nos alejamos de Dios. Dios sigue siempre en el mismo lugar. Lo que ocurre es que hay veces como empieza primero a bajar un poco, a escuchar una parte,
o lo auditivo es parcial, creemos que todavía seguimos conectados o podemos capturar o entender lo que Dios habla, lo que Dios pide, pero no nos hemos dado cuenta que nos hemos tomado un rumbo que nos está sacando de Dios. Por eso le he puesto el regreso a Dios. Y miremos en el capítulo 6, voy a leer del versículo 1 en adelante, y comienza con una expresión que se repite en diferentes relatos con respecto al pueblo de Israel y la conducta que ellos tenían. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Fíjense que durante 7 años estuvieron sometidos y estuvieron oprimidos. Dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Fíjense que la Escritura dice que nadie te podrá hacer frente, estaré contigo todos los días, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero de pronto vemos que durante 7 años hay una preponderancia, un dominio del poder enemigo sobre ellos. ¿Y qué sucede? Nosotros vamos a ver que esto no es casualidad o no fue que esto sucedió espontáneamente. No, esto es producto o consecuencia o resultado de una conducta desalineada. Entonces dice: la mano de Madián prevaleció con Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Entonces hubo una reacción, una causa. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Quiero hacer una pausa ahí y quiero recordarle que si usted une a esto a Deuteronomio capítulo 28, y dice que cuando una persona deja a Dios de lado y empieza a funcionar, dice que los frutos se los va a comer otro, que uno siembra y lo que vos sembrás lo va a cosechar otro, que lo que vos producís otro va a recibir el deleite, que lo que vos haces otro se lo va a comer. Fíjese que aquí toma lugar lo que dice Deuteronomio 28, hay que ir a la ley y cómo la ley trabaja. Entonces, no son hechos así aislados, todo tiene un sentido, un porqué y un motivo. Entonces, vienen ellos y los madianitas acceden al campo y a la posesión y a la heredad y se comen los frutos. Y eso es lo que muchas veces sucede, que hay gente que dice: pastor, no doy más, pastor, yo trabajo, pastor, hago esto, pero hay otro que está sacando el beneficio de eso. Hay otro que está absorbiendo eso. ¿Por qué el orden se cambió? ¿Por qué el orden de no solamente gobierno, sino también de tomar posesión o de cuando se producen los beneficios o los frutos, el otro es quien se apropia? Porque tiene un derecho, porque tiene un acceso, porque tiene una preponderancia. Pero toda esa preponderancia o ese derecho no lo podemos cerrar a que Madián es más fuerte o es más poderoso. La Biblia dice claramente que Dios será el que va a reprender al enemigo, que Dios será quien pondrá al devorador del lado de afuera. ¿Por qué el devorador estuvo del lado de adentro? En algún momento la pared de protección, el límite de protección se cayó y el enemigo pudo acceder y venir y tomar lugar. Entonces hay que ver dónde está la fisura, dónde está la rajadura, dónde se rompió el cerco, dónde ese enemigo comenzó a acceder y tomar lugar de lo que nos pertenece a nosotros. Miren lo que dice el versículo 6. De este modo, fíjese el ciclo, de este modo
empobrecía a Israel en gran manera. Entonces, es un ciclo que cada vez te lleva a una posición y a un estado de pobreza. Por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, por causa de Madián se empobrecían y los hijos de Israel recurren a Dios. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué hizo Dios? Responde. ¿Y qué les manda? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Entonces, ellos eran señores y ellos prevalecieron. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice? No habéis obedecido a mi voz. Yo quise anteponer, así como bíblicamente está el relato de la visitación profética antes de la visitación angelical a Gedeón, porque todos conocemos la historia de que Gedeón está ahí sacudiendo el trigo, lo está zarandeando para sacarle y que queden los granos limpios y comenzar a moler para hacer harina. Y Gedeón está sacudiendo el trigo, simplemente ellos siembran, pero guardan para subsistir, guardan solamente para poder sobrevivir. Y el enemigo viene y le posee toda la tierra sembrada y se come todo lo que produce la tierra y todos los resultados del trabajo y el esfuerzo de ello. Que es, si usted va a Deuteronomio, como le dije antes, en el capítulo 28 dice que usted va a sembrar la viña y otro se va a comer la uva. Usted va a sembrar la viña y otro va a disfrutar de ese vino, ese manjar. Eso es el resultado de una vida sin Dios, de sacar a Dios de su vida, pero no solamente sacar a Dios, traer otros dioses. Fíjese que aquí el profeta le dice: no le teman a los dioses de los amorreos en cuya presencia ustedes están. No tengan temor a los amorreos. En el capítulo 6, pero el versículo 25, hago un salto, dice así: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Quiere decir que ese toro nació en todo el tiempo de esclavitud, porque hacía 7 años que predominaban los madianitas y el toro tenía 7 años. Había que traer una ofrenda que albergaba el tiempo de esclavitud y de predominio del enemigo sobre uno. Dice: trae ese toro, el segundo toro, y sacrifícalo en holocausto. Y mire cómo le dice el ángel: con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Versículo 28 dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Entonces, la gente, los vecinos, los familiares, cuando se levantan, ellos tenían ídolos de los otros vecinos. Porque Baal y Acera era de la cultura cananea, era de los amorreos, no era de ellos. Ellos adoptaron otros dioses, lo que estaba hablando mi esposa, que no son dioses. Entonces, para ofrecer un sacrificio es necesario prender el fuego, y tomó la madera de la imagen de acera. Entonces, Baal es un dios
y Asera es otra diosa. Y Baal sería como el dios supremo, el dios principal, y Asera sería como la mujer de ese dios. Y esa imagen de Asera, o el dios de Asera, representaba la fructificación, representaba multiplicación, en el sentido femenino de producir hijo, pero también en el sentido de producir fructificación de las cosechas. O sea, tienen a Baal como dios y a Asera como diosa de la cosecha y la que le produce los beneficios o que le trae la multiplicación de su siembra. Y estaban empobrecidos. ¿Por qué traje este punto y estoy presionando sobre esto? Porque este es el punto. Claman a Dios, pero adoran a Baal y a Asera. Le piden a Dios, pero adoran al otro. Buscan a Dios y dicen, ayúdanos. Pero a los que reconocen y van y le ofrecen los sacrificios, son a dos dioses que no tenían por qué tenerlo con ellos. Si seguimos leyendo, la gente se puso tan mal que se dijeron unos a otros en el versículo 29, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, insistieron, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Lo querían matar porque le tocó los dioses. Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. La imagen de Asera es la imagen de una mujer completamente desnuda, con un lirio en sus manos y una serpiente en la otra, y la cual representaba, como les dije antes, esa relación con su dios principal, el dios Baal. Y la idea de Baal, o la raíz de la palabra Baal, es confusión. Cuando se construyó la torre que vino la confusión, la llamaron Babel. Confusión, Babilonia, confusión. Baal, un dios que viene a confundir y que te hace adorar a una diosa que no produce, porque fíjese que el relato dice se empobrecían. O sea, esa es una práctica o es una conducta que se repite y se reitera hoy en día. Entonces, las personas asocian y tienen reconocimiento para otros dioses, pero cuando les suscita un problema, acusan a Dios. Fíjese que hoy estamos con esta guerra tan latente y este golpe tan fuerte de Rusia invadiendo Ucrania y sucediendo todo esto. ¿Qué dice aún hasta la gente que no cree en Dios y que nunca confió en Dios y se consideran ateos? Empieza a decir esa gente y a hablar esas personas, decir, ¿por qué Dios permite esto? Porque hay una cultura, acusan a Dios de la guerra, aunque a Dios lo sacaron de su vida. Es lo mismo que el pueblo, le clama a Dios, pero adora a Baal y a la imagen de Asera, que ellos supuestamente creían que de ahí venía su fructificación. Entonces, ahí estaba todo el fracaso. Ellos reclaman a Dios en medio del fracaso, pero sirven a otros dioses. Ellos se sienten abandonados por Dios, pero ellos son los que abandonaron a Dios adorando a otros dioses. Cuando Dios le dice en los mandamientos, yo soy Jehová tu Dios celoso, ¿qué le está diciendo? Ya ahí tienen que la comprensión tiene que ser clara. Si dice, mira, yo soy una persona que celo, yo te quiero para mí. Yo quiero que vos seas para mí. Todos somos así. Yo quiero a mi esposa para mí, no la quiero para otro. Y mi esposa me quiere para ella. Sí, ¿no, mi amor? Es así. Y esa cosa que nosotros hemos puesto otros dioses que no son dioses y que no le produce, porque el que los libera es el Dios de los cielos, porque dice, clamaron a Dios y Dios le manda un profeta, que ese profeta les habla de la causa
y la consecuencia de esa causa. De la causa y el efecto. Y les dice, ustedes, mi Dios les habló y les dijo que no se unan a esos dioses. En el capítulo 2 del libro de Jueces, en el versículo 3, dice así, Jueces capítulo 2, por tanto yo también te digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. ¿Sí? Así es la declaración que le dice Dios. Pero si nosotros leemos del versículo 1 en adelante, dice así, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto. El ángel le dice, yo soy el que te redimí, el que te liberé de la esclavitud. Y te introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Versículo 2. No voy a quebrar mi pacto con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, no levantar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces ellos, en lugar de derribar el altar, lo levantaron. E invocan y recurren o reconocen a ese Dios y reprochan a Dios las consecuencias. Entonces Dios es causa de las consecuencias y no de que ellos están teniendo dioses que Dios les dijo, no son Dios y yo soy tu Dios. Y abandonan a Dios. Pero fíjese la expresión, yo quería en el versículo 3, en el final dice, estos dioses te van a hacer tropezadero. Se dan un golpe, se dan otro y caen. Y usted lo ve que están cayendo. Usted dice, pero no te das cuenta que te golpeaste una vez y te golpeaste. Tropezadero es un tropezar continuo, es una caída tras otra. Es caer de acá y caer y caer y caer. Es como venir en un auto como en los rally que cae en un barranco y va hacia abajo, va hacia abajo. Y hay personas que están cayendo así, pero siguen pendiente o reconociendo a esos dioses. Recuerde que le dije que primero este relato del Antiguo Testamento hay que mirarlo como cuando yo miré esa montaña de lo lejos. Hay que ver el cuadro completo. Y ese cuadro hay que traerlo al presente. Porque en presente se cumple la misma situación. Abandonan la enseñanza de Dios, abandonan los órdenes de Dios y sin darse cuenta le están levantando altares o lugares preponderantes a otras cosas en la vida en lugar de tener a Dios. Cuando aquí en la casa empezamos a hablar acerca del principio de las primicias, es volver a traer un orden que nosotros tenemos que tener a Dios como la preponderancia en todo. Dios no es el último recurso, ni es la última. Dios es nuestro Padre y nuestro proveedor. El principio de traer el orden de las primeras cosas es esto que nosotros hemos hablado. Es lo opuesto a toda la cultura que tenemos alrededor. Toda la cultura que tenemos alrededor funciona por un patrón de autonomía, de autovalidez por sí mismo, del hombre por el hombre mismo. Yo lo logré y yo lo hice y yo pude esto y yo pude lo otro. Y hacen una preponderancia de sí. Nosotros cuando traemos el principio de la primicia es Dios es puesto primero en mi vida, en todo, por todo y sobre todo. Y esto que tengo es a causa de ese Dios. No es a causa de sudor de la frente. Cuando haces a Jesús lo primero, cuando Él es lo primero, todo está bajo gobierno de Dios. Pero ellos sacaron a Dios de su vida, abandonaron a Dios. Ahora, toda persona que de pronto empieza a alejarse de Dios, no se va a dar cuenta, no reconoce que abandona a Dios. Cree que hay veces tener una memoria así de vez en cuando de que, bueno, yo sé que Dios existe, yo sé que si le pido Él me va a ayudar. Eso es no abandonar a Dios. Eso no es hacerlo el centro. Eso es no hacerlo partícipe.
El principio de la primicia es que debe tener la preponderancia y el primer lugar en todo, por todo y sobre todo. Ser el Señor de mi vida y entregarle y ponerlo como lo primero y lo fundamental en nuestra vida. ¿Cómo Gedeón empieza en una situación? El cuadro de una cueva, de vivir en una cueva, de esconder, de esconder el alimento para subsistir. ¿Cuántas personas viven subsistiendo? Y dice, bueno, y nos arreglamos con lo que podemos y agradezco a Dios que vamos. Dios no te tiene en esta vida para subsistir. Este mensaje es para que vuelvas a eso tan conocido que lo traemos de memoria, pero debe ser vivencial, o debe ser vivido, debe ser expresado con nuestra vida. Jesús vino para decir, he venido para que tengan vida, y la vida que yo les transfiero es la vida abundante. No estás para subsistir. Dice, pastor, bueno, pero estoy rodeado y esto cada vez me oprime. Sí, es como cuando hay veces decimos la manta corta. Cuando vos empezar a salirte de los principios, el enemigo tiene derecho a acceso. Porque si Dios es el que reprende al enemigo y lo saca fuera de tu vida, cuando vos no tenés a Dios como el orden, en algún momento le abriste el cerco y el enemigo puede tener acceso. Entonces, ese enemigo tiene ese derecho y come tu cosecha. Entonces usted siembra y se desloma y otro es el que se lleva los frutos. ¿Qué dice el Salmo 27? Que yo lo tengo muy presente. Si Jehová no edifica la casa, en vano es el esfuerzo y el sacrificio de los enemigos, del hombre. Es en vano, no tiene sentido. Es Dios. Cuando te decimos, vamos a aplicar el principio de las primicias y todo será añadido. Si vos pones a Dios, si Dios es el centro, es muy común, es reiterativo que una persona ejecute y decida acciones y después convoca a que se lo apoyen. Ah, ¿hablaste con el pastor? Sí. Pero una cosa es decir y otra cosa es pedir permiso. Una cosa es decir y hacer, pastor, mire que hice tal cosa, tal otra. Ahora, el pastor no es quien te va a determinar la vida, sino que vos tenés que buscar en tu líder, en tu ayo, decir, estoy por hacer algo, estoy por tomar esta acción, esta decisión, apoyarme en oración, quiero que sepan esto que estoy haciendo. Por supuesto que cualquiera puede hacer lo que quiere, puede decir, bueno, yo lo hago y bueno, yo también tengo a Dios y le creo a Dios y ya está. Pero eso no es convocar a Dios, eso no es hacerlo partícipe a Dios. Eso es simplemente tomar acción y después que Dios las bendiga. Es como hacía muchas veces el pueblo. David, antes de ir a una guerra, pedía el apoyo de Dios y sabiduría si Dios estaba en esa guerra. Fíjense que cuando el arca de Dios es traspasada a los filisteos, llevaron el arca mientras estabas en medio de una guerra y la llevaron como amuleto. Así actúa mucha gente. Bueno, Dios ayúdame y voy a ayunar y orar. Sí, ya te metiste en una batalla. Te llamó, le pediste a Dios si era la voluntad de Él meterte en esa batalla o ponerte a pelear o a dificultad o en una decisión. ¿Estaba Dios en eso? ¿Sabe que cuando el arca llegó, esto está en el libro de Samuel, en el capítulo 2, cuando el arca de Dios llegó al campamento del pueblo de Israel, era tal el gozo, hubo un impacto emocional impresionante. Dice que el pueblo gritó de gozo. Hay personas que cuando hacen cosas así tipo amuleto y se ayuné y sentí la presencia de Dios, hay impactos emocionales notorios, pero Dios no funciona por los impactos emocionales. Dios trata con tu espíritu. El alma tiene que ver para guiarte en las cosas de los sentidos humanos. Quiebran los principios, pero creen que algo emocional los va a rescatar. ¿Qué sucedió en esa batalla?
la hija o la nuera del sacerdote Elí dio a luz un hijo y le puso un nombre. El nombre es Icabod. Esa palabra quiere decir que la gloria ha sido traspasada. O sea, la gloria que tenían que tener ellos por ser hijo de Dios y mostrar lo que es una vida de un hijo de Dios, la tenía el otro. Había sido traspasada. Estaba en las manos del enemigo cuando debía estar en las manos de ellos. Gedeón se encuentra rodeado y en una cueva. Rodeado y en un estado donde ese enemigo viene a tratar de atacar y tomarse todo lo que Dios te había preparado a ti, entregado a ti y provisto a ti. Se lo lleva todo el enemigo. Y así como Gedeón quedaba solamente para subsistir. Y ahí vamos, ahí la vamos luchando, y ahí la vamos peleando. Y todo sudor de la frente. Nosotros conocemos el relato que Gedeón juntó una multitud y Dios le hizo diferentes actos para que no tenga tanta multitud de gente. En el capítulo 7 del libro de Jueces, en el capítulo 7, en el versículo 2, dice: Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Fíjese lo que dice Dios: no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Yo lo hice con mi lomo. No me levanté y le di para adelante. No. No se trata de sudor de la frente. Esto que vemos acá, que Dios le dice, el que tiene miedo que se devuelva, que se vaya a la casa, que se autodevuelva, se vuelva. Dice que se volvieron miles y miles y miles en una noche. En una noche se quedó sin nadie. Y Dios le dice, todavía es mucho. Tal vez estás en una situación donde usted dice, ¿cómo yo? Mira el cuadro de Gedeón. ¿Cómo Gedeón puede vencer un ejército que dice que era en millares de camellos? Y que venían del oriente y del occidente y devastaban la tierra. Y que era como langosta sobre la tierra. ¿Cómo vence Gedeón aunque reúna un ejército? Es imposible. Lo supera en cientos de miles. Lo supera solamente en número de personas. ¿Y qué le dice Dios? Todavía son muchos. Y usted tal vez dice, ¿cómo yo hago para superar esta crisis? ¿Cómo hago yo para salir de esto? ¿Sabes lo que está haciendo Dios? Te está desmantelando. Te está quitando los recursos, los métodos. No sea cosa que vos digas, bueno, yo tenía algo ahí y yo gracias a esto porque hice una manera y una forma y zafé y lo hice. No, que no sea nada que haya hecho o tu habilidad o tu intelecto, sino Dios. El cuadro de Gedeón es la situación de muchas personas que viven en una posición donde viven solamente con la sobra y que cuando están allí en esa situación de solamente los despojos, se fueron encerrando y encerrando y encerrando y encerrando. Tal vez no es la cueva de una montaña ni el escondrijo en una montaña, pero es una cueva aquí. Un día le dijiste algo a alguien y ese alguien no contestó lo que querías o lo que pensabas. Me ofendió. No le abro mi corazón más a nadie. ¡Pum! Cerramos puertas. Un día intentaste algo y te salió mal. Y dijiste, uy, a mí nada me sale bien, y volviste a cerrarte y a cerrarte. Pero ¿cómo intentaste? ¿Con qué metodología actuaste? Pero también quiero decirte algo. El que no intenta, el que no fracasa, porque fracaso es uno de los escalones para tu victoria, para tu bendición.
es el camino. Dice, pastor, ¿usted qué habla de derrota? No, que pueden suceder cosas que tal vez no las esperaba, que no era el resultado deseado. Pero no es para que te metas en una cueva. No es para que empieces con acciones de decir, yo estaba en este grupo y me hirieron, no me junto más con nadie, no me meto más con nadie, no quiero hablar más con nadie, y me empiezo a cerrar y me meto en una cueva, en una cueva, en una cueva. Y tengo dioses a los cuales sirvo y adoro, pero reclamo y reprocho al Dios de los cielos. Igual que el pueblo de Israel y Gedeón. Cuando el ángel le apareció, le dijo, ve con esta tu fuerza. Anda así. Gedeón dice, ¿qué? ¿Cómo yo voy a vencer a este ejército? Dios quiere desmantelarte porque Dios actúa y obra desde la posición de reposo, no sudor de la frente. Si usted se propone y dice, yo de esta salgo, salí de tanta, de esta voy a salir, ya tantas yo lo podía hacer. ¿Sabe lo que me dijo una mujer? Yo en esa época era la esposa de un anciano de la iglesia. Era la mujer de un hombre que tal vez era un sobresaliente en muchas cosas. Ella me expresó a mí y a mi mamá. Dijo, yo sé que con mi marido nunca voy a pasar hambre. Él tiene una habilidad y él sabe hacer plata. ¿Sabe cómo terminaron? No separado como cualquier divorcio, él no pudo vivir en su casa por causa de los que le buscaban para que le pague. Terminó como un estafador perseguido por acreedores y no pudo dormir en su casa por años. Pasaron las más terribles miserias porque esa mujer y sus 3 hijos creyeron, mi papá lo va a hacer. Mi papá tiene habilidad para esto, mi papá lo logra. Se apoyaron en el brazo de la carne y no el Dios de los cielos. ¿Y por eso Dios te va a castigar? No, es que ese brazo tiene un límite, pero el brazo de Dios no tiene límite. Es que ese brazo puede producir algo que es limitado o pequeño, pero la mano y la gracia de Dios es sobreabundante. Por eso esta mañana tienes que ver ese cuadro de que hay veces no estamos en las cuevas, pero tenemos ciertas cuevas dentro nuestro. Y nos hemos conformado cuando Dios vino a decir, yo tengo para ti una tierra ancha y buena. Yo tengo para ti una vida abundante. Yo tengo para ti, por supuesto que todos pasamos desazones, fracaso, desprecio, que un grupo se nos volvió en contra, que alguien me actuó de una manera hiriente. Por supuesto que todos hemos actuado. Cuando yo conocí a Patricia como mi novia, bueno, en ese momento éramos compañeros de banco. La conocí una joven donde el diablo se había ensañado en destruirla emocional, intelectual, moral y personalmente dañada. El diablo la había atacado de todas las maneras, de todas las formas. Cuando yo quise, ya éramos casados y habían pasado años y yo le dije, mirá, yo voy a asumir el rol del liderazgo y del pastorado juvenil. Ella me dijo, yo no quiero saber nada con juventud porque fue lo que más me dañó en la vida y es donde más Dios nos ha usado. Si vos le das lugar a la caverna y a encerrarte en el escondrijo, Madián va a tener dominio y predominio sobre tu vida. Y el punto es que no naciste para vivir preso, porque sos dueño de la tierra. Porque tu papá dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si él es tu papá, vos sos el heredero y coheredero con Cristo Jesús. Así es que puedo hablar de eso, puedo hablar de mí, puedo hablar muchas cosas. El enemigo viene a hacer eso, a querer que te metas en una cueva y decir, listo, caput, cierro todo, no hablo más con nadie, no me conecto más con nadie, no quiero saber nada de nadie, ni que nadie sepa nada de mí.
No me interesa no me interesa lo demás, me interesa mi mujer y mis hijos. Y empezamos con esa cultura de encierro, de abandonar a Dios, de ser el centro, a ser solamente alguien a quien le voy a reclamar por las cosas que no me está dando. Pero no es la forma. Esta mañana, y aún los que me miren y sea el horario que sea, te digo y le hablo a los que van a ver a través de internet que este es el momento y que ha llegado el tiempo de que empieces a encomendarle a Dios tu vida y todas las cosas que anhelás o deseas. Encomendar tiene que ver no solamente con alguien que lleva un producto o lo envías con algo. Encomendar tiene que ver cuando vos le trasladás y le diferís a otro un tema, un asunto, no solamente una cosa. Un abogado es alguien que le trasladás y le transferís para que te atienda toda la parte legal y te defienda. ¿Qué dice la Biblia? Que el Hijo de Dios es tu abogado y tu abogado defensor. Yo quisiera que en esta mañana te pongas de pie, por favor. Y que desde una posición en la cual te decidís a reposar y confiar en Dios, desde esa posición vas a ver lo más glorioso, lo más poderoso y lo más extraordinario de cómo Dios te da la victoria por encima de un adversario mucho más grande, mucho más fuerte, con mucho más recursos, pero que tú no estás actuando ni con tu sudor de la frente ni con tu fuerza, sino que es Dios el que actúa a través de la posición de reposo. Si en esta mañana te colocas en esa posición de reposo, te lo digo. Y lo que te lo digo con plena certeza. No es una declaración para tratar de tocarte las emociones. Te lo digo. Si te colocas en la posición de reposo, esa posición que dice, como Dios le habló a Moisés, estad quieto y ved la salvación de Dios. Usted va a ver el obrar, usted va a ver el poder, usted va a ver la gracia, usted va a ver la grandeza de este Dios actuando a favor de ese hombre y de esa mujer que decidió confiar en Dios. Sí, pero lo que me han hecho es una injusticia. Lo vas a ver como tu juez justo. Sí, pero lo que me quitaron me pertenecía. Dios dice que te va a devolver lo que te robó el diablo. Porque toda esta tierra Dios se la entregó al pueblo de Israel. Pero ellos anduvieron a los golpes porque se pusieron a adorar. Y esos dioses le fueron tropezadero. ¿A quién adorás? ¿A quién tenés como algo a lo cual lo reconoces y lo cambiaste por Dios? Y lo dejaste a Dios. ¿A qué le estás prendiendo vela o realmente simpatizás? Pero hay algo ambiguo. Orás a Dios para que te saque de eso, pero lo tenés al otro reconociendo como que es tu benefactor. Necesitas desmantelarte y ver a Dios, que Dios sea el Señor en todo. Yo quiero marcar estos últimos 2 puntos, que hoy es el día, este es el momento, para que encomiendes a Dios, como el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Dios se encargará, Dios actuará, Dios lo hará. Esta sea la mañana. Ha llegado el momento y la hora de ver y vivir la bendición. Este es el tiempo. No estás para subsistir. No estás para vivir aún con lo que podés resolver y multiplicar. Estás para vivir
en la abundancia o la sobreabundancia de Dios para tu vida. Cierra tus ojos. Y en esta mañana, si las cosas espirituales tendrían una consistencia material, esto sería un lugar estruendoso de las cosas que empezamos a sacarnos. En esta mañana tal vez metiste la mano en el plato donde Dios te dijo: no toques, yo me encargo. Tal vez te pusiste a hacer cosas que Dios nunca te mandó. Tal vez te forzaste y te involucraste en algo que Dios nunca te encomendó. Al contrario, dejáselo a Él. Cree en Él, espera en Él, confía en Él. El principio de la primicia no es solamente un acto que hacemos en esta iglesia. El principio de la primicia es un estilo, una forma de vida, un orden que vos has traído a tu vida de primero Dios y Dios. Porque mayor es el que está en ti que todo Madián y toda fuerza de este mundo. Esta es la mañana, esta es la hora y este es el momento. Y te lo digo especialmente a los presentes y a los que me ven y a los que va a quedar registrado esto. Necesitas hoy, ahora, decidir que le dejas a las manos al gobierno la administración de esas decisiones al Señor, y lo vas a tener como prioridad. Padre, oro, creo, declaro y confío de que en la medida que ellos producen como un retroceso en aquellas cosas que habían avanzado, que Dios tenía que hacer, van a ver más gloria y más gracia de Dios. En la medida que ellos descubran que se apoyaron y tuvieron y levantaron ellos mismos altares a los cuales adoran, abandonando a Dios. En la misma forma que ellos levantaron ciertos dioses y empiezan a aclamar a Dios. Miremos el orden. Dios primero envió un profeta, una voz. Después envió su ángel y le dijo cómo tenían que actuar. Que ahora, en lugar de sacrificarle a los Baales, había que sacrificarle a Dios. Había que adorar a Dios. Había que tomar la madera de esos dioses que son de madera y con esa madera hacer el holocausto y el sacrificio a Dios. Toma lo que está en las manos de esos dioses y esos altares y tráeselo al Señor. Convoca a Dios. Te lo aseguro. Vas a ver la plenitud, la bondad. Te vas a sorprender del obrar y el actuar de Dios en tu vida. Abakata Ramasama. Reposo es que no lo hizo ni tu mano, ni tu cabeza, ni tu habilidad, ni tu estrategia. Ha sido Dios el que te ha dado la victoria. David le dice: ¿estás conmigo en esta batalla? Sí. ¿Cómo la hago? Le dijo que avance Judá. Judá tenía que avanzar y tenía que ser la punta de lanza. Dios te va a mostrar cómo, pero hazlo a Él primero. No se actúa último, no se recurre a Dios al último. Hazlo a Dios el primero. Aleluya.